Oye Neon, ¿no te vendría mal decorar un poco esta parte de la casa? Está muy vacío aquí. Creo que tienes razón. Es que nunca pensé que un bote de basura parlante vendría a invadir mi propiedad. Que no soy un bote de basura guau. Cierto, eres un basurero desolado. Bueno, vas a decorar esta parte sí o no, porque se siente muy aburrido. Veré qué puedo hacer. Hola a todo el mundo, yo soy Shadow Neon. Espero que estén muy bien. En esta ocasión hablaremos nuevamente de nuestro amistoso vecino Cabeza de Red. Este video es producto de una sugerencia hecha por un suscriptor. Y ya tengo tiempo queriendo abordar este tema, pero no sabía cómo hacerlo hasta ahora. Pero bueno. Las historias de Spider-Man que hemos visto en el cine se han vuelto muy repetitivas e incluso monótonas, si las comparamos con las grandes historias que nos ofrecen sus contrapartes del cómic. En este video, veremos 5 historias que al menos yo considero inadaptables. Pero aquí va la cosa. Son inadaptables no porque sea muy difícil adaptarlas a una película o hacer algo parecido, porque de hecho, sería criminalmente fácil para empresas como Disney y Sony. Y con esto, surge la pregunta de por qué no llevan una historia de estas a la pantalla grande. Oiga jefe, ¿por qué no escribimos una historia para una película de Spider-Man, donde veamos cómo el Trepamuros conoce a una niña huérfana que vive en la calle, y juntos viven una aventura muy emotiva, y que al final se revele que todo fue un sueño de la niña que estaba en un hospital porque Spider-Man la encontró en la calle, y que la niña termine muriendo? Haciendo que el héroe se sienta culpable por no haberla salvado en una de las tantas veces que pasó balanceándose por ese lugar. No, eso sería demasiado interesante. Descarta esa excelente idea de inmediato. Mejor escribamos una historia donde el personaje haga otra tontería que provoque un desastre de proporciones surreales y que éste tenga que arreglarlo. Las siguientes historias tienen muy pocas probabilidades de ser adaptadas, debido a los pobres estándares que tienen los ejecutivos de las compañías que poseen los derechos cinematográficos del personaje. Espero que este video sea de su agrado y sin más preámbulos comencemos de una buena vez. Esta es una que todos se saben. La saga del Superior Spider-Man nos cuenta cómo fue la vida de Otto Octavius durante el tiempo que estuvo en el cuerpo de Peter Parker. La historia tiene cosas interesantes y momentos bastante memorables. Y el final estuvo 20 de 10. Pero lo que nos enseña esta historia y lo que yo entendí, es que solo hay una persona que puede ser Spider-Man, y ese es Peter Parker. Hay muchas razones por las que esta historia es inadaptable. La primera es la extensión. Aunque se podrían omitir algunos acontecimientos y compactarla en una película, pienso que esta historia se merece al menos una trilogía o ya de plano una serie, para abarcar la mayor cantidad de acontecimientos y temas que trata. La segunda es porque dudo que contraten a un buen guionista que adapte bien la historia. Pero esta se puede descartar. La tercera es que toca temas que si bien ya no son nuevos en el UCM, que es donde se encuentra la versión actual de Spider-Man, seguro los abordarían de la peor forma posible. La cuarta y menos importante, es por lo brutal y despiadado que es Otto Octavius como el Trepamuros. No veo la escena donde asesina a Masacre de un tiro, adaptada en las películas que hace Sony con Marvel Studios. Quizás en un futuro se adapte esta historia, pero eso el tiempo lo dirá. Porque primero se debe tener a un Spider-Man establecido con al menos 3 películas y ya después adaptar al Superior Spider-Man en una segunda trilogía. La última cacería de Kraven. Hermanos, esta es la historia más sobrevalorada de Spider-Man y a la vez la más infravalorada. Ah caray, ¿cómo está eso? Sé que es un poco contradictorio, pero les explico. Está sobrevalorada porque muchos la alaban y la catalogan como el mejor cómic de Spider-Man. ¿Por qué? En todo caso sería el mejor cómic de Kraven. Porque este es sin duda el mejor personaje de esta historia y no por ser el protagonista. Y de hecho, este villano debería ser más recordado de lo que ya es. Digo que está muy infravalorada porque solo hablan de ella en un nicho muy específico. Si le preguntamos a un fan básico de Spider-Man probablemente no conozca esta historia.
Ya saben que a estos solo les gusta disfrazarse del personaje, en lugar de leerlo y tratar de adoptar sus valores. Esta historia no es inadaptable precisamente. De hecho, la película de Kraven de Sony fácilmente pudo adaptar esta historia sin Spider-Man, porque realmente el punto es que el personaje logra algo que no había podido hacer. Logra probar que es el mejor, y eso le da una paz interior, haciendo que se sienta satisfecho consigo mismo y decida terminar con su vida pues ha logrado su más grande objetivo. Pero no, eso sería demasiado cine. La mejor decisión es hacer a un antihéroe genérico con motivaciones genéricas, que cumpla con las cuotas de acción sin sentido, y que logre hacer muchos $crabillones. Jaja, crabillones, ¿entienden? Porque el personaje se llama Sergei Kravinov XD. Pues ese chiste estuvo de la patada, pero está mejor que lo que sea que nos entregue Sony del personaje. ¿Cómo olvidar la muerte de Spider-Man? Un suceso en el que si bien tuvimos el consuelo de que no era la versión original, no dejó de ser un evento trágico que marcó a muchos lectores. La muerte del Trepamuros es un evento que sí puede llegar a ser adaptado en el cine. Incluso en el universo cinematográfico de Marvel. Pero como dije, pienso que no lo sabrían abordar correctamente. Y no, el que el personaje desapareciera en Avengers Infinity War no cuenta porque todos sabíamos que iba a volver. Yo hablo de una muerte definitiva y sin retornos. La muerte de Spider-Man es algo que sí puede llegar a pasar, pero no deja de ser una idea arriesgada y que tomaría por sorpresa a muchas personas. Pero imaginen que se hiciera bien y con una buena versión del personaje. Sería un evento sin precedentes cinematográficamente hablando. Si la muerte del Emilio Garra sigue haciendo ruido hasta ahora, imagínense una película donde muera Spider-Man. Terminamos con las historias menos conocidas de Spider-Man de esta lista. Pero estas dos últimas historias son las menos ambiciosas y las más fáciles de adaptar teniendo al director y guionistas correctos. Pero a su vez, las que menos probabilidades tienen de tener una película. Vayamos primero con la historia de Kyle. Proveniente del número 310 de Peter Parker y Espectacular Spider-Man. La historia de este número está más completa que la historia que viene a continuación, pero realmente me encantaría ver alguna de las dos adaptadas en una película. No les voy a arruinar este número a quienes no lo han leído, pero sí les diré que vale muchísimo la pena. ¿Por qué? Porque en esta historia, vemos la perfecta representación de la conexión directa que tiene Spider-Man con la vida de los ciudadanos de Nueva York. Algunos teniendo opiniones negativas basadas en nada, y otros dando descripciones muy positivas sobre el arácnido basadas en experiencias. Es una historia muy trágica, pero que nos demuestra que Spider-Man no dejará de intentar ayudar a los demás, y eso lo saben las personas a las que ha ayudado. Esto es algo que no se ha explorado en ninguna película. Y probablemente no veamos algo parecido pronto. Esta historia es algo parecida a la anterior, tomando en cuenta que también trata sobre el impacto que tiene Spider-Man en la vida de las personas. Pero esta historia, aunque muy breve, es más triste y trágica. No se las quiero arruinar contándosela a quienes no la han leído, pero tengo que hacerlo para explicar algo más adelante. Así que si quieren leerla sin saber nada, pueden salir del video ahora mismo. Oye, pero ya se las arruinamos con esa dramatización barata que hicimos. Así es cierto, ¿verdad? Bueno, ahí disculpen. Es invierno en Nueva York. En uno de los muchos callejones de la ciudad vive una pequeña llamada Lea. Lea es una fan de Spider-Man que literalmente vive con él. Pues la caja en donde duerme está llena de recortes del amigable vecino y estos mismos recortes la cubren del frío. La chica ve a Spider-Man peleando contra el buitre, y como si hubiera visto un gran paisaje, se va a dormir muy maravillada. Lea despierta y no puede creerlo. Spider-Man está enfrente de ella y la invita a dar un paseo. Spider-Man le está dando a Lea la mejor experiencia de su vida. Pero en eso escuchamos una voz. El hígado y los riñones han fallado. No hay nada que se pueda hacer. Rápidamente nos damos cuenta que la pequeña estaba en un hospital al que Spider-Man la había llevado. El trepamuros se lamenta no haberla visto antes. Y muy triste, le desea felices sueños a la pequeña.
Ver una película con esta historia extendida y bien llevada, sin duda sería la mejor película de Spider-Man de la historia. Personalmente tengo algunas ideas y algunas películas que me servirían de inspiración para contar esta historia. Pero no soy guionista, ni director de cine, así que esas ideas se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. La historia de Lea es la historia del trepamuros más breve que he leído, pero es la que más me ha hecho llorar. Definitivamente merece una película. Vuelvo a repetir lo que mencioné al principio. Las bajas probabilidades de ver alguna de estas historias adaptadas en el cine no se deben a dificultades como el presupuesto. Se deben al nivel de prioridades que existen en las oficinas de quienes tienen el poder de manejar los derechos del personaje a su antojo. De verdad espero que este video envejezca mal, y ver alguna de estas historias en una película. Tomando la mayoría de sus elementos y no solo los títulos como acostumbran hoy en día. Y bueno, así terminamos con este video. Espero les haya gustado. Me gustaría saber su opinión sobre lo que se comentó anteriormente. ¿Qué historias les gustaría ver en una película? Si no la mencioné en este video, pónganla en los comentarios. Y si les gustaría una segunda parte tomando otros criterios como base, también no duden en comentarlo. De antemano gracias por su tiempo. Por mi parte es todo en esta ocasión. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima.